Capítulo 7, sensores de temperatura. En esta clase estaremos estudiando los termoresistencias o RTD, en sus siglas en inglés. Resistencias detectoras de temperatura. Sabemos que la resistencia óhmica de un metal o de un hilo metálico es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional a su sección. Y el coeficiente de proporcionalidad lo llamamos resistividad óhmica del material, ¿verdad? También sabemos que la resistencia de un cuerpo metálico, de un metal, es proporcional a su temperatura por el coeficiente de dilatación, ¿sí? Y que depende también de su resistencia inicial. Entonces según esta ecuación, podemos deducir que cuando aumente la temperatura de un metal, su resistencia óhmica aumenta. Aquí una tabla de los metales utilizados como RTD, ¿verdad? Como termoresistencias. Los más utilizados es el platino, que es más utilizado, cobre, níquel, molibdeno, ¿sí? Aquí la resistividad de cada uno de ellos, ¿sí? El coeficiente de transmisión térmica y a resistencias a 0 grados centígrados, la resistencia inicial es a 0 grados centígrados, ¿verdad? Y el rango de temperatura en el cual son aplicables estas termoresistencias, ¿sí? Si se observan, es una aplicabilidad bastante razonable para los usos que tenemos en la fábrica o en las industrias. Bueno, en este gráfico podemos ver las resistencias totales en función a la temperatura. Fíjense la linealidad, en este caso, del platino, ¿sí? Y la calibración que se debe hacer. Observen que a 0 grados centígrados la resistencia inicial del platino es 100 ohm, ¿sí? Y la del cobre y níquel varían relativamente y la linealidad lógicamente también, ¿verdad? Lo que debemos hacer es siempre obtener una medición lineal, ¿sí? Para que la temperatura sea directamente proporcional a la variación o de la resistencia. Bueno, el elemento más utilizado hoy en día en la industria y que podrán observar más común, ya sea en aplicaciones de transformadores de potencia hasta sensores de temperatura de aire acondicionado, ¿verdad? Es uno de los más utilizados, ¿verdad? Es el PT100 con la curva siguiente, ¿sí? La cual es la propiedad del PT100, PT que es platino, ¿verdad? Y 100 es 100 ohm a 0 grados centígrados, ¿sí? También existen los famosos PT1000, ¿verdad? Que a 0 grados centígrados tiene una resistencia inicial de 1000 ohm, ¿verdad? Y la resistencia cambia de acuerdo a su temperatura, ¿verdad? Como ven aquí, a 100 grados centígrados tenemos una resistencia óhmica de 138,5 y a 1050 grados centígrados tiene una resistencia de 446,3 grados centígrados, ¿sí? Aquí en esta tabla se puede observar que a 0 grados tiene 138,5 y va de menos 20 a 20. Bueno, características informáticas. Las características principales de este sensor de temperatura es que es un comportamiento relativamente lineal, ¿verdad? En el caso del PT100. El rango de temperatura de menos 200 a 600 es bastante bueno para las distintas aplicaciones que tenemos, ¿verdad? Ya sea a nivel industrial o laboratorio. Tiene una buena exactitud, la sensibilidad es relativamente buena debido a que es un metal, ¿verdad? Y son estables y fáciles de fabricar. Normalmente vienen de esta forma, con una vaina metálica, ¿sí?
y por dentro va el hilo de platino o de níquel, la termoresistencia que uno elija utilizar, ¿verdad? Normalmente vienen en estos formatos. En este caso, por ejemplo, va dentro de un ambiente del cual se quiere medir, ¿verdad? Y la transmisión de calor se hace a través de la vaina de acero, ¿sí? Y va directamente al platino. La medición de la temperatura, ¿cómo se realiza? Bueno, lo que hacemos es a la resistencia introducirle una fuente de corriente constante, ¿sí? De esta forma medimos la caída de tensión en la resistencia, ¿sí? Como sabemos que la resistencia varía con respecto a la temperatura, entonces la variación de esa resistencia varía el voltaje medido, ¿sí? Por la ley de Ohm, ¿sí? Entonces esta es la forma más práctica de sacar provecho de los RTD o de la termoresistencia. Introducir una fuente de corriente, esta fuente de corriente en su extremo, medimos la caída de tensión directamente. Bueno, pero ¿qué sabemos? Sabemos que la medición, normalmente el sensor se encuentra dentro de un ambiente que no es accesible o que está alejado del lugar de nuestro lugar de medición, ¿verdad? O sea, donde queremos que se nos indique la medición. O sea, dependiendo de la distancia, esta resistencia del cable, o sea, debido a la longitud del cable, ya tiene una resistencia considerable con respecto a la resistencia de nuestro PT100. Como sabemos, a 0 grados centígrados, una resistencia de 100 ohms, ¿verdad? Y una longitud mayor a 10 metros ya es considerable la resistencia del cable. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí la tensión que vamos a medir sería la tensión, la caída de tensión en la resistencia más la de los cables. ¿Cómo solucionamos esto? Introduciendo dos cables más de los cables de medida, o sea que serían dos cables para alimentación y dos cables para medición, ¿sí? Acá viene identificado. En este caso podría ser, por ejemplo, los cables rojos para medición y los blancos para alimentación. Entonces, de esta forma, en la medición, ya los cables de medición no afectan la caída de tensión porque no existe corriente sobre esos cables, sino que directamente realizamos la medida. Entonces, esa es una solución. La medida se realiza a 4 hilos. Luego también podemos medir a través del puente Wheatstone. Y lógicamente a través de una compuerta operacional, ¿verdad? Podemos realizar la medición, o sea, un acondicionamiento de señal, podemos obtener directamente la temperatura a través de la variación de la resistencia. ¿Cuál es la característica en el puente Wheatstone? Que el puente se encuentra en equilibrio a 0 grados centígrados, ¿sí? Eso puede ser una característica. Esa puede ser una característica. Y para concluir tenemos un problema en el cual estaríamos planteando rápidamente. El problema es la siguiente tabla, ¿verdad? En el cual se encuentran A, B, C, D, F, G elementos o RTD, ¿verdad? Con las características físicas de estos RTDs, ¿sí? Resistencia a 25 grados centígrados, resistividad a 25, coeficiente de temperatura, masa del sensor y coeficiente de disipación térmica. En esta tabla entonces están anotados todas las características de los diferentes tipos de RTD. ¿Qué se pide? La máxima sensibilidad, o sea, se pide elegir entre estos RTDs aquel sensor en el cual se obtenga la máxima sensibilidad, la máxima velocidad de respuesta y
eliminar el máximo de la influencia de los hilos de conexión. Y si se desea alimentar el sensor con una intensidad lo más alta posible. Entonces la respuesta, la solución se encuentra aquí, ¿sí? La máxima sensibilidad se obtendrá en el elemento D, por tener el coeficiente de temperatura más elevado. O también puede ser el elemento G, ¿sí? Por tener la resistencia inicial más baja, ¿sí? Pero más elevado. Bueno, y la máxima velocidad de respuesta se estaría eligiendo el elemento F por tener la menor masa, ¿sí? La menor masa, y por tanto la inercia térmica menor. Y la influencia de los hilos tiene que ver con la resistencia o la resistencia del elemento, ¿sí? Tenemos que elegir aquel sensor que tenga la mayor resistencia. En este caso será el sensor A, 95. Y la posibilidad de alimentar a mayor intensidad es aquel cuyo coeficiente de disipación térmica es mayor, ¿sí? Es el elemento D, ¿sí? Entonces, los efectos por calentamiento de la resistencia son menores debido a que tienen mayor coeficiente de disipación de temperatura. Con esto concluimos entonces y es el sensor RTD.